muy importante poder abordar la temática de las próximas elecciones de este domingo desde una perspectiva de pensar en la salud mental, pensar también en la contención psicológica y demás. Y por eso ya tengo en conexión a la segunda invitada del día de hoy. Se trata de Guillermina Rizzo. Ella es doctora en psicología justamente y bueno, nos va a dar un poco, ¿no?, sobre sus conocimientos en el tema. Guillermina, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer. Un placer Gracias por la también. invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, en principio creo que tenemos tiempo y hay muchas cosas para poder hablar, ¿no?, de este tema. Yo creo que en los últimos años, al menos, no había escuchado hablar de salud mental vinculado a el tema de las elecciones. Creo que en esta campaña en particular se ha abordado mucho el tema, por distintos motivos, de la salud mental, ¿no? Desde cuestionarnos, si bien siempre creo que históricamente se ha abordado la cuestión de qué hace apta o no a una persona para ejercer un cargo público, creo que es la primera vez en la cual se aborda el ítem, ¿no?, de la salud mental. No sé qué opinás al respecto, si querés comentarnos un poquito. Coincido plenamente, quienes nos dedicamos a la salud mental y siempre tratamos de que sea un tema de agenda por distintas cuestiones, de agenda pública, de agenda de gestión, de agenda legislativa. Lo que llama la atención es que ahora se ha instalado, pero en relación a si quienes nos van a gobernar están en condiciones mentales de poder asumir esa tarea, ese trabajo, ese compromiso. Entonces, si bien se aborda, no se aborda desde cómo mejorar el tema, ¿no?, de políticas respecto de salud mental, sino que acá es más preocupante, porque lo que nos estamos preguntando es si uno de los dos candidatos, sobre todo, ¿no?, está en condiciones de poder asumir la presidencia de la nación, ni más ni menos. Yo creo, mira, cuando fue la pandemia se hablaba desde nuestras disciplinas de que era el mayor experimento social de la historia a nivel mundial, ¿no? Porque era un país encerrado, un país sin saber qué iba a pasar, incertidumbre. Yo lo que digo es, la suerte está echada, el domingo el soberano se expide y estamos en las puertas del experimento nacional más importante de nuestra historia, porque no sabemos en qué puede derivar, lo digo con todas las letras, si Javier Milei es Sí, sí. presidente. Sí, exactamente. Desde un punto de vista tal vez más general, ¿no? Sin ir a esta cuestión particular que vamos a tener el domingo y que comparto plenamente tu opinión, quisiera saber qué considerás, ¿no?, desde tu mirada profesional, que deberían ser los atributos, pensando en la salud mental justamente, de una persona que ejerce un cargo público tan importante como la presidencia en este caso. Mira, esto es una mezcla de Maquiavelo y Freud. ¿Por qué? Ok. Porque quien asume este reto, este desafío, quien es elegido, también tenemos que ser sensatos, ¿no? Y si a veces la gente dice, los políticos, que se vayan todos, la política es un juego que hay que saber jugar. Y no todos están preparados para jugar ese juego, porque es un juego de poder. Yo creo que quienes hayan visto Juego de Tronos van a entender la metáfora. Entonces, el que no quiere y no puede y no sabe es un juego que no tiene que jugar. Y quien está preparado lo puede jugar. Bien, porque hay reglas, ¿no? Yo Sí. siempre digo, en política hay dos formas de llegar, haciendo alianzas o saltando. Por eso que la gente se enoja y dice, pero cambian de bando, van de un lugar a otro, porque eso es uno de los, digamos, de los juegos propios de este juego, que es la política y el poder, ¿sí? Sí. Lo ideal, ¿no? Por ahí si uno se planta más en una línea de lo que puede ser Michel Foucault, dice, bueno, que el poder circule, pero bueno, circula entre los mismos que lo juegan porque son los que lo saben jugar. Eso por un lado. Y si uno dice, bueno, ¿qué condiciones tiene que tener? Son personas que tienen que tener, digamos, la capacidad de tolerar el estrés,
la incertidumbre, las traiciones, porque son todas una serie de factores que entran dentro de este juego. El poder negociar, el hacer alianzas, el hacer coaliciones, el defender un territorio, el poder negociar, ¿no? Porque uno dice en una cámara legislativa, cuando se porotea, cuando se cuentan los votos. Bueno, eso tiene que ver con acuerdos que se hacen para reunir votos, para que salga una ley, y es un juego que hay que saber jugar. Muy bien. Entonces, uno dice, un psicotécnico. Sí, en un psicotécnico vos vas a poder ver si una persona tiene habilidades, qué cociente intelectual tiene, si tiene capacidad para cierta tarea. También personas con trastornos mentales son aptos para muchísimas tareas. Acá el tema es cómo me manejo con la presión, cómo me manejo con el disenso, cómo ejerzo mi autoridad, ¿no? Porque hay algo que yo jamás me imaginé después de 40 años de una democracia que tanto nos costó conseguir y que con sus aciertos y sus errores la seguimos sosteniendo. Yo no puedo creer que surjan palabras y que estén en el debate como militares, Falcón Verde, Videla, si la ESMA son 17 hectáreas que podrían ser un parque. Esas son las cosas que a mí me hacen ruido de las características de las personas que ocupan bancas y que ocupan lugares. Bien. Bueno, entonces, psicotécnico, sí, para ejercer un cargo público. A ver, esto no es una cosa que uno dice, bueno, a ver, psicotécnico sí, porque habría que hacer todo un recorrido, digamos, legislativo. No es que una persona va a decir, sí, psicotécnico, y yo creo que las cosas se deben acordar. Sí. Más que psicotécnico, yo te diría un psicodiagnóstico. Okay. ¿Por qué? Porque vos en un psicotécnico generalmente vas a medir cociente intelectual, vas a ver si tiene capacidades, si es habilidoso, sus funciones ejecutivas, memoria, percepción, pero acá lo que hay que mirar es esta cuestión de la salud mental. ¿Y a qué voy con esto? Okay. Todos tenemos rasgos, ¿no? Yo creo que cuando fue la pandemia, el rasgo del trastorno obsesivo compulsivo lo teníamos todos, limpiábamos, desinfectábamos, mucho alcohol, bien. O sea, todos tenemos ciertos rasgos, obsesiones, compulsiones, ¿qué más te podría decir? Rasgos paranoicos, nos perseguimos, ansiedad. El tema es cuando ese rasgo pasa de lo normal, entre comillas, yo soy muy cuidadosa con el término normal y anormal, pasa, ¿no? Digamos, lo que se considera normal y se convierte en patología. ¿Sí? A ver, cuando vos ves un niño que arma una colección y que junta sus figuritas, ¿no? En la época del Mundial y quería la colección completa y era muy tenaz y uno decía, qué obsesión con las figuritas, vos fíjate la palabra, qué obsesivo. Ahora, cuando eso se traspasa los límites normales, se transforma en patología, ahí hay un problema. Entonces, como todos tenemos rasgos, no está de más, ¿no?, someternos a pruebas proyectivas, a psicodiagnósticos y ver qué perfiles tenemos, cómo nos manejamos con el estrés. Y yo sé que muchos van a decir, esas pruebas las buscas en internet y hay artilugios para sortearlas y resolverlas. Yo te puedo asegurar que de este lado uno se da cuenta cuando eso pasa, porque siempre el inconsciente se manifiesta, siempre. Ok, es bueno saberlo eso. Guillermina, ¿pudiste ver el debate? Sí. ¿Sí? Se habló mucho después, ¿no?, del predominio de Massa. De hecho, algunos de los titulares fueron vinculados a, bueno, lo descolocó, le fue por el lado de por sí o por no, que se hicieron, bueno, cantidad de memes, ¿no?, a partir de eso y se habló mucho. Pero pensaba también en la profunda presión, ¿no?, en este tipo de situaciones de hablar en público y de además poder exponer un proyecto de país, básicamente, y de convencer a un otro, ¿no?, que te está escuchando y que te tiene que validar de alguna forma. Como en un cortejo. Sí. Como cuando querés conquistar a alguien, ¿no? Chico, chica, chique, vos tenés que lograr llamar su atención, persuadirlo y obtener un sí te elijo, un sí salgo a tomar un café. Bueno, es digamos, el mismo mecanismo, por explicarlo en un término simple, pero no te quiero interrumpir. No, está muy bien, tenés razón. No, preguntarte en realidad
cuál fue tu mirada justamente, ¿no?, sobre el debate, en el sentido de si compartís esto de que realmente un candidato pudo descolocar al otro, porque se ha hablado de, bueno, esto de que lo acorraló desde lo discursivo, por ejemplo, bueno, Massa, en este caso a Milei, cuando lo condicionaba a responder por sí o por no. Esa fue una. Otra de las cuestiones que se habló de forma posterior fue que, bueno, que tosían en el público, ¿no? Como hasta qué punto estas cuestiones pueden llegar a sumar o restar, dependiendo desde qué punto de vista uno lo mire, ¿no?, respecto a cada candidato. A ver, el debate. El debate es una puesta en escena, en este caso televisiva, es como una obra de teatro, donde cada uno va a encarnar un rol, ¿no? Uno puede decir, yo voy a tener el rol de atacante, un rol defensivo, un rol determinado. Y se supone que ese rol lo va a tener de principio a fin, y uno en un debate, esto es la regla básica. A mí me llamó la atención el desempeño de Javier Milei, porque la regla básica es hablarle al público. Cuando Sergio Massa implementaba esta estrategia de por sí o por no, era para descolocarlo, para sacarlo del eje, para lo que sea. Pero ¿sabés qué es lo terrible? Que Javier Milei entró en ese juego. Y eso es porque no se preparó. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? ¿Se tosió? ¿No se tosió? No Más allá de eso, no puede ser que en un debate a vos te distraiga alguien que tose. Es como si en este momento yo me preparé con vos para esta nota y en el edificio donde vivo hay ruidos de fondo. Bueno, yo tengo que ponerme, concentrarme en lo que tengo que hacer porque soy profesional y son 2 horas donde yo me tengo que dedicar a esto o 15 minutos de la entrevista. Entonces alguien con el training que ya tiene Milei en los medios, el que tosen y que lo distraigan, para mí no es excusa. Y lo que considero es que Sergio Massa es muy profesional, es una persona que viene atravesando distintas campañas y fue muy profesional porque se preparó durante el debate, manejó distintas estrategias y logró que se hablara de él. Él en todo momento decía, vayan y busquen en internet los datos de Milei. Su propio equipo había armado, ¿no?, una página para que vayan y busquen. Entonces, eso tiene que ver con un equipo de campaña que prepara estas cuestiones. Y cuando yo me pongo del lugar de la psicología política, técnicamente está bien lo que hicieron, se prepararon. Okay. Se prepararon. Sí, a mí... En el primer debate televisivo de la historia, yo te voy a dar un dato. Okay. Kennedy contra Nixon. Nixon llegaba agobiado, ¿no?, de la gestión. Kennedy llegó preparado, descansado y bronceado. Lo no verbal tiene una potencia comunicativa mucho más que la palabra. Nadie se acuerda las frases que dijo Milei o las frases que dijo Massa. Sí nos acordamos de gestos, ¿no? Las caritas de Massa, la sonrisa horizontal de Milei, que es una sonrisa que eso expresa nervios, este movimiento que él hacía con la lengua sobre los dientes, eso es frustración por algo o por alguien, por algo que está pasando. Massa cuando apretaba la boca significaba, ¿no?, esta cuestión de quisiera decirte algo, pero no corresponde que lo diga porque no me puedo salir de mi libreto. Y bueno, esas son cosas que uno mira cuando mira conductas desde la psicología. Qué interesante todo. Sí, bueno, a mí lo que me llamó como espectadora la atención fue justamente que Milei se daba vuelta a contestarle a Massa y en pocas ocasiones miraba al público. O sea, realmente logró, me parece, colocarlo. Esta era una oportunidad para salir a buscar ese 10% de indecisos. Porque vos tenés 4 tipos de votantes, ¿no? Sí. El voto duro es ese que te va a votar, hagas lo que hagas, digas lo que digas, son los fieles, son los que te siguen a muerte. El blando es ese que parece que sí, parece que no. Entonces, vos tenés que ir a buscar a ese votante y ver de qué manera lo vas a convencer. Entonces, eso se estudia, eso se documenta. Vos fíjate que está comprobado que la mujer influye sobre el indeciso. ¿Por qué? A ver. Porque generalmente cuando una familia, una pareja, ¿no? Y está bien, vamos a hacer, yo sé que por ahí no es la impronta del programa, pero una escena, ¿no? Va el señor manejando,
la mujer al lado y va y dice, yo no sé a quién votar cuando está yendo a votar. Y ahí es la que la mujer le dice, pero mirá, fíjate, vota este. Y esto ya se ha estudiado, el voto femenino te suele definir una elección. Y vos fíjate que Massa tuvo una propuesta para la mujer. Del otro lado no hay una propuesta para la mujer, del otro lado, si querés, es hasta antipático con la mujer No, porque ha renuncia tenido a respuestas paternidad. A ver. machistas, Sí. tanto él como su equipo. Entonces, bueno, no sé, yo no puedo aventurar resultados, yo leo conductas y analizo discursos. Sí, y aparte sumando un poquito a lo que comentás, Guillermina, en esta elección más que en otra, justamente el tema de las mujeres y diversidades está muy presente, o mejor dicho, me corrijo, muy ausente en la plataforma de campaña de La Libertad Avanza. O sea, tenemos mujeres en esas listas, pero justamente hablan, ¿no?, de, bueno, recortar derechos, de cerrar ministerios, de, bueno, tirar para Reproducen la el modelo hinchada. machista. Sí, totalmente, totalmente. A ver, a mí ninguna de esas mujeres me representa, Ujú. eh, porque creo que nos ha costado mucho ciertas conquistas, seguimos luchando por ampliación de derechos. Entonces, yo te lo dije al principio, hay ciertas palabras, ¿no?, que implican retroceso y me parece que no nos podemos permitir eso. Claro. Me gustaría detenerme estos últimos minutos ya en que puedas por ahí pensar una reflexión o compartir algunas palabras respecto a lo que sucede con los y las votantes, ¿no? Porque digo, es una elección muy particular, es la primera elección que tenemos pospandemia, ¿no? Elección presidencial, pospandemia, con, bueno, esto, ¿no?, que justamente vos mencionabas al inicio de la entrevista, con todo este fenómeno que fue el estar aislados, aisladas, y cuánto se vio también, ¿no?, esto reflejado en las exigencias, las necesidades que como ciudadanos y ciudadanas hemos tenido hacia nuestros gobernantes, cumpliendo o no nuestras expectativas, ¿no? Creo que hay mucha ansiedad, hay mucho miedo también de gran parte de la sociedad, muchos miedos, polidramas varios, digo yo, respecto, bueno, cuestiones laborales, libertades, básicamente, ¿no? Ante este panorama, ¿qué podés comentarnos desde tu mirada profesional también al respecto? A ver, uno cuando dice el votante, ¿y qué tiene el votante en la cabeza? Yo siempre, hace años, bueno, ¿no?, que hago columnas sobre psicología y yo digo, uno a veces se repite, pero es que acá no hay otra. Mm, El voto es emocional. Uno segmenta, divide por edades, ve cuáles son los intereses de los jóvenes, de los adultos mayores, pero esto está regido por emociones. Por eso vos fíjate que se habla del voto miedo, el voto castigo, el sí. voto... Y siempre lo que subyace es una emoción. Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo en mucha gente veo esta cuestión de, bueno, yo voy a votar y no importa, que se rompa todo, que Sí, vuele que todo explote por el todo, aire. sí, Esa metáfora yo la escucho reiteradas sí. veces, sobre todo en lo que es acá Capital Federal, que reviente todo. Entonces yo digo, eh, eso a mí me preocupa, porque la emoción que subyace en ese voto es, bueno, no me importa. Por eso yo arranqué diciéndote, ojo, porque estamos a- al borde de un experimento nacional. Bueno, dale, probemos, a ver cómo nos va con esta nueva persona. Cuando esta nueva persona ha mostrado no tener equilibrio, cuando te dice que los cambios de sus políticas se pueden ver recién en 35 años. Entonces, para mí 35 años es ciencia ficción. Mm. Yo quiero certeza, yo quiero credibilidad, yo quiero que en 3, 4 temas, como puede ser salud, como puede ser educación, temas nodales para cualquier país, haya acuerdos y venga el gobierno que venga, ¿no? Esos temas ya no se toquen. Esos derechos que se conquistaron, ya está, ya se conquistaron y no nos vamos a poner a fijar si al jubilado le sacamos o no le sacamos los remedios que... ¿Se entiende? Entonces, es emocional y veo que priman dos emociones. El miedo por un lado y por el otro lado yo también te diría también cierta imprudencia. Mm. Porque el poder lo tenemos nosotros en ese sobre, ¿no? En ese sobre uno deposita expectativas, deposita sueños, deposita deseos. Entiendo que hay gente que está enojada, que hubieron conductas que no les gustaron, pero arriesgar
años de conquistas, de ampliación de derechos, por un enojo, eso también da cuentas de cierta inmadurez. Me enojo, me llevo la pelota y me voy. Me parece que por ese lado no va. No Exacto. podemos hacer semejante experimento. Yo siempre digo, ojalá que lo que elija la mayoría sea lo mejor para todos, no para mí sola, no me puedo salvar yo sola. Y lo que prima acá es esta mirada muy individual, yo, yo. Mm. Y esto es una secuela de la pandemia, ¿no? Donde todos se han vuelto hacia adentro, donde el otro no me importa y nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Sí, aparte me ha pasado también en lo particular de escuchar esto de, bueno, no me importa si explota todo, pero justamente es la gente que más dinero tiene, que más recursos tiene, quienes suelen decir esto de, bueno, total da lo mismo, total todos van a robar, ¿no? Entonces me parece que prima un poco, tal cual decías, este egoísmo también y cierto grado de violencia, ¿no? Para expresarse en esos términos. Ha sido una campaña muy violenta. Yo creo que circule un meme. El tomo 5 de Freud es el chiste y su relación con el inconsciente. Y los memes son chistes, son formas también de sobrellevar la realidad. Ahora, vos no podés hacer un meme con un falcón verde, No. ¿sí? Porque hay cosas que no van. Y lo que a mí me preocupa de esto, ya para concluir, es que cuando uno algo lo niega, y se revela esa negación, ¿no? Es porque en el fondo la quiere volver a repetir. Eso es lo que a mí más me preocupa, Claro. Guillermina, la repitencia. lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Los tiempos en radio a veces son un poquito cortos. Voy a pedir 1 hora más de programa próximamente, me parece. Ah, del otro lado me están... La mereces. Gracias. Te quiero agradecer tu tiempo y bueno, esperemos que este No, a domingo ustedes. todo sea para mejor. Un beso grande. Esperemos. Gracias, un abrazo. Que estés Hasta bien. pronto. Charlamos con la doctora en psicología Guillermina Rizzo, bueno, sobre todo este contexto de elecciones que estamos transitando. No me queda mucho más para decir, simplemente que se queden al aire en Radio Punto Cero. Llega la gente de Hielo para Todos. Con todo. Claro, bien, algunos vienen de Mar del Plata. Bueno, hay mucho para contar. Mucho para contar. Muy bien. Sugerirles también, como ya dije, que se queden con la gente de Hielo y el domingo obviamente vamos a estar realizando una cobertura desde las 18 horas sobre las elecciones, así que solamente me queda decirles que vayan a votar el domingo, que voten con memoria, que voten con mucha responsabilidad y pensando en el otro también. Nos vemos el domingo al aire. Buen término de semana. Adiós.